espero que salgamos muy bendecidos también de aquí, ¿verdad? Que Juan, ¿cómo estás? Que hemos llegado bendecidos y que vayamos también bendecidos, ¿no? Uno de los problemas más graves en la vida de las personas, no voy a hablar solamente de la generación de los jóvenes y de los jóvenes de nuestro tiempo. Casi siempre los adultos criticamos siempre a los jóvenes, ¿no? Y un día fuimos también jóvenes y también nos criticaron y como que pensamos que no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde venimos, ¿verdad? Pero realmente un problema en la vida de todas las personas, de todas las edades, es la crisis de identidad. No sabemos quién somos, ¿sí? No sabemos qué tenemos y no sabemos qué podemos hacer, ¿sí? Por eso a veces la vida la llevamos así y avanzan los años y no sabemos qué queremos de la vida. Y de pronto vemos algunas cosas o algunas personas, nos llaman la atención, cómo viven ellos, ¿sí? De pronto es la influencia que tenemos de nuestros padres y algunos estudian una carrera no porque les gusta, no porque es su perfil, sino porque a lo mejor su padre era médico, abogado, ingeniero, contador, lo que sea, y usted dice, bueno, pues yo sigo ese perfil. Ahora, está bien tener una influencia, ¿verdad? Está bien dejarnos influenciar de manera positiva, ¿sí? Pero lo que no está bien es hacer las cosas simple y sencillamente porque se tienen que hacer, ¿sí? Puesto que cada uno de nosotros tenemos un diseño especial de Dios, ¿sí? Y no hay absolutamente uno igual a otro. No solo en este tiempo, no solo en este salón, en la historia de la humanidad, ¿sí? No hay un ser humano igual a otro, ¿sí? Aunque, como les digo, podemos sentirnos todos influenciados y tener capacidades ciertamente afines o parecidas unos con los otros, ¿sí? Pero somos individuales para Dios, ¿sí? Así que creo yo que esta crisis que viven las personas, que vivimos todos, es a partir de eso, no saber para qué estoy aquí en la tierra, ¿sí? Porque no sé muchas veces quién soy. Vayan por favor en su Biblia a la primera carta del apóstol Pedro. El capítulo 1, el verso 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿sí? ¿Qué significa este verso? Simple y sencillamente es, si te llamas hijo de Dios, no vivas como un mendigo, ¿sí? Si sabes que eres hijo de un rey, ¿sí? Vive como hijo de un rey, ¿sí? Entonces, hay una serie que se puso de moda, eso sí, entre su generación, ¿verdad? 13 razones. ¿Han escuchado de esa serie? Levante la mano el que ha escuchado de eso, o la ha visto algo, o cuando menos se ha enterado. 13 razones, todos, ¿verdad? ¿Saben de qué trata, verdad? Son 13 razones por las cuales alguien se suicida, ¿verdad? Y bueno, hacen ahí toda una investigación. Yo quiero pensar que tiene buenas intenciones esa cosa, ¿verdad? Y buscando ayudar a alguien a que justamente no haga eso, y no tanto como una inspiración para hacer una tontería así, ¿verdad? Pero ahí está, y ustedes están expuestos a toda esa información. Y aunque yo no he visto la serie, ¿verdad? En algún momento me detuve a ver algún capítulo, una parte de un capítulo, ¿sí? Y bueno, pues todos los que aparecen ahí, todo lo que vi en ese momento,
es que esos chavos no tienen algo que ustedes sí tienen, ¿verdad? Todos los que participaban ahí, los que andaban deprimidos y enojados y todo lo que vi en ese momento, eran jóvenes que no tenían lo que ustedes sí tienen, ¿verdad? ¿Qué? A Jesús, ¿verdad? Es la ausencia, claro, a eso se llega en la vida cuando no sabemos quién somos, cuando no entendemos que hay alguien que por sobre todas las cosas nos ama y nos acepta tal cual somos, ¿sí? Entonces la gente se empieza a sentir deprimida porque de pronto no es aceptado, a veces por su raza, por ejemplo en el contexto de Estados Unidos, ¿verdad? Que si los güeros o los negros o los asiáticos o los hispanos, ¿verdad? Y se sienten rechazados, ¿no? A veces nosotros por diferentes motivos no nos sentimos aceptados, ¿verdad? Algunos podemos tener padres ausentes, aunque están ahí en la casa, o algunos que incluso físicamente no están en la casa por la circunstancia que sea, por el divorcio de los papás, por la muerte del papá, lo que sea, y no está tu papá ahí, ¿sí? Y sufres de una crisis de identidad, porque no sabes realmente quién eres, ¿no? Y empezamos a sentirnos de alguna manera rechazados, ¿no? Y luego ya llegas a un cierto nivel, a una cierta edad, donde la ropa que uses también puede causar discriminación entre ustedes, ¿verdad? Y puedes sentirte menor o menos que otros porque tal vez no usas la marca o el tipo de ropa que otros usan, ¿sí? Y entonces te empiezas a sentir vacío, triste, que no le importas a nadie, que no te aceptan. Y luego te empiezas a conocer tú. Y a veces no te aguantas ni tú, ¿verdad? Ni tú te comprendes. Tú mismo, porque tú te conoces, nadie más sabe todos tus errores y tus defectos, solo tú. Y entonces a veces hasta tú mismo te rechazas, ¿no? Por eso el llamado de Pedro en esta carta, ¿verdad? Dice, si te dices hijo de Dios, o sea, si invocas por Padre a Dios, condúcete, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿sí? Ahora, ¿qué es la palabra temor? ¿O qué significa temor? ¿Qué? Miedo. Sí, miedo. ¿Qué más? Jaciel, ¿qué significa temor? Di lo que sea que te ocurra. Aquí nadie se va a reír. ¿Cómo? No, se crea. Miedo, todos, temor. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Temer. Temor es temer. Sí, seguramente sí. Muy bien, muy bien. Marlene. Pues es honrar al Señor, estar consciente de su presencia. Ajá. Él está siempre con nosotros. Sí, básicamente es eso, ¿verdad? Temor es adoración, ¿sí? Temor es adoración, no es miedo. Tienen razón, normalmente relacionamos la palabra temor con miedo. Y cuando pensamos en temer a Dios, ¿verdad? Como decía el joven aquí, temor es temer, ¿sí? Cuando pensamos en temer a Dios, ¿sí? Normalmente pensamos es en aguas porque te está viendo, ¿verdad? Normalmente es eso cuando decimos ser consciente de su presencia y honrarlo, es porque aguas que te está viendo, ¿verdad? Normalmente pensamos que el temor es eso, y aquí dice, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo de tu vida, condúcete, camina temiendo a Dios, ¿sí? Camina teniendo temor de Dios, ¿sí? Pero no ese miedo,
No ese temor de decir, es que Dios me ve, es que no puedo hacer esto, es que ya hice esto y Dios me ve. No es ese temor. No es solamente ser consciente de su presencia, porque muchas personas son conscientes de la presencia de Dios, pero creen que la presencia de Dios está ahí para castigarlos. Ya te equivocaste, ya fallaste, mira, ya X. No quiero darles ideas, pero ustedes saben en que se equivocan, ¿verdad? Y a veces decimos lo que no deberíamos de decir, vemos lo que no deberíamos de ver, hacemos lo que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Y cuando tenemos esta idea, ¿no? Híjole, Dios me ve. Y entonces enseguida pensamos que me va a castigar. Lógico, ¿no? Porque si la presencia de Dios está conmigo, si Dios dice, hay pasajes, ¿verdad?, que dice, Dios no puede ser burlado, y no hay cosa oculta que Dios no la saque a la luz, y todo ese tipo de pasajes en la Biblia que nos hacen pensar en un Dios que castiga, ¿sí?, en un Dios que está conmigo buscando que yo me equivoque para entonces darme un reglazo, ¿sí? Pues es difícil vivir con un Dios así, es difícil acercarse a un Dios así, porque finalmente nos equivocamos todo el tiempo. En el Salmo 130, alguien vaya por favor ahí al Salmo 130 en su Biblia. Vean el verso. ¿Cuál verso, Marlene? 3. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice Jehová: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero ¿Sí? Fíjense bien, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Esa palabra mirares en el hebreo significa si hicieras un balance, ¿sí? ¿Todos saben lo que es un balance? Los que estudian contabilidad o algo así, ¿verdad? Bueno, si sacaras cuentas, ¿sí? Es lo que significa. Haz de cuenta que Dios te llama. A ver, ¿cómo te llamas tú? Joel. A ver, Joel, ven. Imagínate, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Que Dios te habla y te dice, vamos a hacer cuentas, Joel, ¿sí? Y así a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice, cuando dice ahí, si mirares a los pecados, es eso. Si me llamas a cuentas, si me llamas y me empiezas a hacer un balance, un reporte, ¿cómo nos iría? Olvídense de la vida, el día de hoy, que tu mamá te dijo haz esto y no lo hiciste, que pensaste, que dijiste, que esto, que copiaste en un examen, que buscaste tomar ventaja de algo, que te quedaste con la feria de las tortillas que te dieron de más, que lo que sea, y empieza la lista. Es lo que está diciendo ese salmo, dice, si tú mirares a los pecados, si nos llamas a cuentas a los pecados, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién podrá permanecer? Es lo que está diciendo aquí el salmista, ¿no? Yo soy el pastor de aquí de la iglesia y él es pastor allá en el campus del río Nazas. Somos los pastores, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pues es que ellos son pastores, ¿verdad? ¿Qué pecados puede cometer un pastor? ¿Verdad? Usted pudiera pensar. Pero si el Señor me hiciera cuentas, nada más de hoy, ¿sí? Nada más de hoy, ya para las 10 de la mañana, yo ya estaría, no, ya no le sigas, ya párale, no le sigas. ¿Quién podría sostenerse? Entonces eso es así, es angustiante, ¿no? Imagínate que el Señor te llame a cuentas, Maximiliano. A ver,
vamos a hacer cuentas, Max, tú y yo. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué viste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué pensaste? Porque no es nada más lo que has hecho, Porque también si sabes hacer lo bueno y no lo haces, también te es pecado. Porque también dice que todo lo que no es de fe es pecado. O sea, siempre que te preocupas por un examen, que te asustas por esto, por lo otro, por lo que sea, es pecado. Entonces imagínate, te llama el Señor. Y eso es realmente desalentador si la cosa se quedara ahí. Pero vean el verso 4. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Fíjense bien, acuérdense, estamos hablando de conducirnos en temor. Si te llamas hijo de Dios, si dices que eres hijo de Dios, condúcete en temor. Entonces, vamos viendo cómo temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Entonces aquí dice, si tú mirares los pecados, Señor, ¿quién podría permanecer delante de ti? Ninguno. ¿Estamos claros todos de eso? ¿Sí? ¿Nos queda claro que delante de Dios no podemos? Pero el verso 4 manifiesta nuestra esperanza, Tere. ¿Sí? Pero en ti hay perdón. Sí, puedes sacarme la lista de todos mis pecados, absolutamente todos, pero Señor, en ti hay perdón, para que yo te pueda temer. La palabra aquí reverenciado es temor, para que seas temido. Entonces tengo que aprender a ver a Dios como ese Dios que perdona. Hay un canto que dice: Dios que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, porque eres ese Dios que perdona. Muchachos, este mensaje un día les va a servir tanto. Algunos me están viendo así con ojos de gallina incrédula, ¿va? Pues, ¿de qué estará hablando el pastor? ¿Cuáles pecados? No, porque hice esto, porque la mentirilla, porque esto, porque lo otro. Créanme, un día van a necesitar estas palabras, ¿sí? Porque un día el diablo te va a querer alejar de Dios por causa de tu pecado, ¿sí? A lo mejor a algunos ya les pasó aquí. Un día el diablo te va a decir: ¿cómo oras, Marlene? ¿Sí? ¿Cómo te paras a leer la Biblia, Víctor? ¿Verdad? ¿Cómo vas a la iglesia después de lo que hiciste, después de lo que dijiste, después de esto, después de aquello? ¿Cómo? En algún momento vas a necesitar que el Espíritu Santo te recuerde estas palabras que hoy estás escuchando. Tal vez en este momento no tienes ni idea de lo que estoy diciendo, pero créeme, estas palabras están en tu corazón y el Espíritu las va a sacar un día. Cuando el enemigo te quiera alejar, cuando el enemigo te quiera decir que absolutamente eres un fracaso, que Dios está enojado contigo. Y entonces el Espíritu te va a recordar: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Sí? ¿Saben lo único seguro que hay, muchachos? En nosotros, es que vamos a fallar, ¿sí? Eventualmente vamos a fallar. Tal vez ustedes están acostumbrados a ir a lugares donde les predican y les dicen: échale ganas para que no falles, y da todo, y ponte a orar, y ponte a leer, y ponte a hacer, y ponte a esto, y te van a motivar siempre para que no falles. Pero ¿sabes qué? Vas a fallar. Y cuando eso suceda, puedas recordar estas palabras: pero en ti, Señor, hay perdón, para que seas reverenciado. Y cuando entiendas que hay perdón en el Señor, te vas a levantar, te vas a sacudir y vas a seguir tu camino hacia Él. No te vas a retirar de Él, no te vas a alejar de Él, no te vas a ir a esconder a un rincón, sino que vas a ir a correr a ese Dios que ama, a ese Dios que perdona multitud de errores.
Y no te vas a querer retirar de Él jamás, porque es un Dios que perdona y perdona y perdona. Y cuanto más consciente seas de ese Dios que perdona, menos vas a querer ir a pecar. Funcionan las cosas al revés de lo que normalmente pensamos. De hecho, dice el apóstol Pablo que cuanto más yo les predique, ¿verdad?, lo que ustedes no deben hacer, ¿sí?, prácticamente los estoy condenando a hacerlo. A eso Pablo le llama ministerio de muerte. ¿Sí? La doctrina de demonios. ¿Saben cuál es la doctrina de demonios? Que dice Pablo también allá en Timoteo capítulo 4. ¿Sí? Dice falsas doctrinas, ¿sí? Dice enseñanzas de demonios, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que sea una doctrina de demonios? ¿En qué consistirá? Jacén. Por ejemplo, ¿qué creen qué doctrina promovería un demonio? Por ejemplo, ¿está bien? Pero así entre nosotros, no nos van a venir a hablar de la Santa Muerte ni nada. Está hablando a la iglesia, ¿va? ¿Cuáles son las doctrinas de demonio que llegan a la iglesia? A ver, una idea. ¿Cómo? Que no se predica de Cristo, claro. Pero ¿en qué consisten las doctrinas de demonio? A ver, vayan a 1 Timoteo 4. Creo que es 4. Si no, ayúdame tú, Marlene, ¿sí? ¿Sí lo tienes ahí? Fíjense bien, dice 4, ¿qué? El 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Y antes dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todos pensaríamos que un espíritu engañador es el que te podría decir o incitar a pecar, ¿no? Una doctrina de demonios sería la que te incitaría a irte de la iglesia, a ya no venir a la iglesia, a no orar, a no leer la Biblia, a no hacerle caso a tus padres. Eso parecería más doctrina de demonios, ¿no? Pero según Pablo, la doctrina de demonios es, ¿qué dice el verso 3? Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo nos da 2 ejemplos de las doctrinas de demonios. 2 ejemplos. Prohibiciones. Prohibirán casarse y prohibirán comer alimentos. Mandarán abstenerse de alimentos. Prohibiciones, ¿verdad? Y uno pensaría, no, pues es el libertinaje, ¿verdad? Váyanse jóvenes y hagan lo que quieran. No. Pablo dice que es lo contrario. Porque cuando tú insistes en decirle a alguien: no lo hagas, lo va a hacer. Pero cuando puedes entender este amor del Padre, cuando puedes entender que en Cristo Jesús, fíjense bien, en Cristo Jesús todos tus pecados están perdonados, es el arma más poderosa contra el pecado. Cuando te sientes libre, cuando te sientes ya sin culpa, cuando entiendes que todos tus pecados están perdonados, entonces puedes alejarte del pecado. El pecado deja de tener atractivo. Está perdonado. Está perdonado. Entonces, cuando tú entiendes eso, dice: en ti hay perdón para que seas temido,
para que seas reverenciado. Entonces, entiendan, muchachos, Dios los ama así como están. Termino en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, hay unas parábolas, ¿sí? Unas parábolas, 3 parábolas de cosas que se pierden. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera? La oveja. Se pierde una oveja de 100, ¿verdad? Luego se pierde ¿qué? Una moneda de 10. Y luego se pierde un hijo de 2. Siempre es uno solo lo que se pierde, pero la proporción va cambiando. Una de 100, una de 10 y uno de 2. ¿Sí? Entonces es el 1, el 10 y el 50%, ¿verdad? Lo que se perdió. En el tercero, en el hijo, ¿sí? Aquí se pierde un hijo que rechaza el amor del padre, que rechaza la riqueza del padre, ¿verdad? La provisión continua del padre para recibirlo todo en un montón, ¿verdad? Dame la parte de la herencia que me corresponde, dice el hijo, y ya no quiero saber nada de ti. La herencia, muchachos, se recibe cuando el que hereda se muere. Entonces aquí este joven le estaba diciendo a su papá: para mí ya te moriste, para mí ya estás muerto, ¿sí? Es lo que le está diciendo. Y el padre le da su herencia y él se va y la malgasta. Gasta todo y está allá, y dice que ni siquiera el alimento de los cerdos, ¿sí?, se quería comer. Él se quería comer, pero ni siquiera eso le daban, ¿sí? ¿Usted se imagina a un judío cuidando cerdos? Para los judíos, los cerdos son animales inmundos. ¿Se acuerda, va? En ese tiempo, que un judío cuidara cerdos sería el equivalente en este tiempo a que un judío cuidara cerdos. Sería igual, lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo. Pero él no solo los cuida, ahora se quiere comer el alimento de los cerdos. Y entonces, en medio de esa hambre, él dice: esto haré, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, pero allá con mi papá aún los jornaleros, aún los trabajadores tienen abundancia de pan. Esto haré, me voy a levantar de aquí y voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Todo eso pensó, todo eso es lo que él maquinó. Dijo: esto le voy a decir a mi padre, ¿sí? Lo mueve el estómago, no lo mueve el corazón. Él no está extrañando a su padre, él está extrañando el alimento. Aquí no puedo comer, ¿sí? Así que no hay tal arrepentimiento genuino en este hombre. Hay hambre, ¿sí? Y él dice: esto haré, y maquina todo eso, y entonces va con el padre. Y si usted sigue la historia, dice que cuando viene, el padre lo ve de lejos. Y al verlo de lejos, dice que el padre corrió. ¿Sí? Corrió. Hay dos maneras en el griego de decir que se traducen como correr, ¿sí? Una de ellas significa trotar, ¿sí? Trotar. ¿Todos saben lo que es trotar? O sea, correr así despacito, ¿no? Y otra significa correr explosivamente, correr usando todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Como las carreras de 100 metros en las Olimpiadas. ¿Las han visto? Ahora que tenemos las nuevas cámaras, esas slow motion y todo eso, cómo se ve que se van abriendo los músculos. ¿Se han fijado? Cuando los corredores están ahí en la línea de partida y corren, en cuanto salen, todos los músculos explotan, ¿verdad? Se ve que empiezan a abrirse está usando todos los músculos de su cuerpo para correr, para usar toda la velocidad. Esas son dos maneras de decir correr en el griego. ¿Cuál de las dos creen que empleó aquí? La explosión. Corrió el padre con todo. Él vio a su hijo de lejos,
Entiendan el amor de Dios por ustedes. Él viene a buscarlos, Él sale a nuestro encuentro, solo basta con voltear a verlo. Él viene a nuestro encuentro, ¿sí? Dice que se echó sobre su cuello y le besó, ¿sí? Le besó. Cuando usted saluda a alguien que tiene aprecio y respeto y todo eso, y le saluda de beso, pues le da un beso, ¿verdad? Qué gusto verte, y se acabó. Pero aquí la palabra le besó en el griego significa, una traducción coloquial sería, se lo comió a besos. Eso sí lo entienden, ¿verdad? O sea, lo besuqueó todo. ¿Qué te ríes, Marlene? ¿Sí? Eso. Lo besuqueó todo. Y venía pestoso. Acuérdense que cuidaba cerdos. Lo besuqueó todo. Y entonces el hijo dice, empieza su discurso: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Sí? Y cuando va a decir lo demás, ¿sí? Ya no soy, ¿qué? Digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Cuando él va a decir eso, el padre lo interrumpe. ¿Sí? Porque el padre quiere tener hijos, no quiere tener empleados. Entiendan bien esto, muchachos. ¿Servimos a Dios? Sí. ¿Somos del ejército de Dios? Sí. Todos esos conceptos los van a escuchar. Pero Dios, hermanos, no está buscando soldados, no está buscando siervos. Él envió a su hijo para hacernos hijos. Después vamos a pelear por él, después le vamos a servir. Claro, ¿a quién no le gusta trabajar en la empresa de su padre? Nos encanta ver que el negocio de nuestro padre prospere, ¿no? Claro que sí. ¿Y quién no pelearía por las cosas de su padre? Por supuesto que sí. Pero no es nuestro objetivo primordial. ¿Sí? No es lo que Dios está buscando en ti, un soldado, un guerrero, un siervo. Está buscando hijos. Entonces por eso lo interrumpe antes de que él diga quiero ser un obrero. Lo interrumpe y le dice: hey, traigan un vestido, el mejor vestido, el que estaba preparado ahí para las visitas importantes. Traigan ese vestido y se lo ponen. Era un cuidador de cerdos andrajoso, pero de pronto tiene una ropa real. Acuérdense, si invocas por Padre a Dios, compórtate como un hijo de Dios. Por eso es lo primero que hace el padre con este muchacho. Él quiere cambiar su manera de pensar. Él quiere ser un siervo. Y Dios antes de eso tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso le pone esta ropa real que tú ya tienes en Cristo Jesús. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón estamos vestidos con la ropa de justicia. Somos justos delante del Señor. No te sientas nunca, jamás, nunca te vuelvas a sentir lejos de Dios, aunque hayas fallado. Sobre todo cuando hayas fallado, cuando llegues a fallar, acuérdate quién eres. Esa ropa no te la quitan jamás. Y luego le dice: pongan anillo en su mano. El anillo en los tiempos de esa historia era como una especie de tarjeta de crédito, ¿sí? Con ese anillo él podía llegar a Zara o a dónde, ¿sí? Y comprar todo lo que quisiera, y luego le traían una tabla de barro, ¿sí? Así fresco, y él ponchaba el anillo en esa tabla, ¿verdad? Y luego ya mandaban cobrar allá al papá, porque el anillo tenía el sello del papá, ¿verdad? Era lo que tenía que hacer. Entonces se iba a donde fuera, al restaurante que fuera, a la boutique que fuera, compraba lo que sea y solo ponchaba con el anillo esa tabla de barro. El papá pagaba todo, todo iba a su cuenta. ¿Les gusta esa parte? Está padre, ¿no? Pongan un anillo en su mano, dice, y calzado en sus pies. También hay dos maneras de decir calzado en el griego. Una era una especie de guaraches, ¿verdad? Que usaban los obreros, precisamente los trabajadores. Pero hay otra
que era un zapato de piel que cubría todo el pie. ¿Sí? ¿Cuál zapato creen que le pusieron a este joven? El de piel. Un Louis Vuitton, ¿verdad? ¿Sí? De piel, así, muy padre, ¿verdad? Porque el padre lo está restaurando como un hijo. Y él quiere que el hijo, siempre que vea la ropa, el anillo y los zapatos, se acuerde quién es. Y eso es lo que significa Primera de Pedro 1:17. Si te dices hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Amén. Y temiendo a Dios significa valorando su presencia. Lo que decía Marlene en un principio. Valora la presencia de Dios, pero no desde la perspectiva teme a Dios porque te está viendo. No lo hagas porque te está viendo. No. Valora que Él está contigo. Ve a la escuela sabiendo que Dios está contigo. Enfrenta lo que tengas que enfrentar en la vida sabiendo que Dios está contigo. ¿Sí? La escuela, los exámenes, todo, absolutamente todo va a ser más sencillo. ¿Sí? Encomiéndate a Dios. Recibe, usa la bendición de ser hijo de Dios. Toda esa ropa de justicia, en otro momento les explicaré qué significa, pero es maravilloso aquello con lo que Dios nos ha vestido. Amén. No les quiero quitar más el tiempo porque van a jugar y a convivir un rato. Entonces terminamos aquí. ¿Sale? Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias te damos, Dios, por este momento y que hemos podido meditar tu palabra. Gracias, Señor, bendícenos así a estos maravillosos jóvenes, Padre, preciosos hijos tuyos. Pero si hay alguno, Dios, que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, Señor, que pueda entender hoy, Padre, que somos los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos sido hechos hijos de Dios. Así que, Padre, permite que a través de esta reunión alguno de estos jóvenes que aún no ha hecho esta decisión pueda recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, pueda entender hoy que es un hijo de Dios.